Vamos a orar en esta tarde, queridos hermanos. Le pido un momentito, si podéis cerrar vuestros ojos. Vamos a orar y pedir que el Señor en esta tarde, esta palabra que Él ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes, pues sea de bendición y que todos podamos disfrutar de este tiempo de estudio y de reflexión de la palabra de nuestro buen Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos por este privilegio tan maravilloso que nos estás dando en esta tarde, de poder estar aquí reunidos disfrutando de tantas bendiciones, de tanta fidelidad y de tantas cosas que por supuesto no merecemos, sino que todo es por gracia, todo es por misericordia, no por méritos propios. Pedimos que en esta tarde tú bendigas también a las maestras, a los niños que están en sus respectivas clases, escuchando, aprendiendo la palabra. Que bendigas esta retransmisión, que todos los hermanos que estén ahora ahí en esas congregaciones, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, también la palabra les toque y les ministre. Y por supuesto nosotros que estamos aquí también te pedimos que nos hables, que nos bendigas y que podamos ser fortalecidos a través de tu poderosa y preciosa palabra. Bendice a nuestros hermanos que están allí en Alicante también, nos acordamos de ellos. Bendíceles, dale fuerzas para que siga adelante tu obra y nunca se detenga, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Estaba leyendo esta semana el Evangelio de Marcos y me he quedado realmente sorprendido de la cantidad de veces que dice el Señor que miró algo o alguien. De hecho, alguien ha llamado al Evangelio de Marcos el Evangelio de las miradas de Jesús. Dicen que después del cerebro, el órgano del cuerpo humano más desarrollado y más espectacular, sin lugar a dudas, son los ojos. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros ojos, verdad? Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos contemplar, es realmente una bendición que el Señor nos haya dado la vista, a través de la cual podemos conocer a nuestros hermanos, lugares hermosos y tantas cosas. Fíjense qué importantes son los ojos, que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, habló justamente de los ojos. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo, según el Señor Jesucristo, son los ojos. También en el Sermón del Monte, en el capítulo anterior, dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjense cómo Él sabe que los ojos son las ventanas a través de la cual nos llega mucha información a nuestra mente y puede terminar contaminándola igual que a nuestro corazón. Por eso la Biblia nos enseña que sobre todas las cosas tenemos que guardar nuestro corazón, pero Job decía que había hecho pacto con sus ojos para no pecar contra ti. Que Dios guarde nuestra mirada, amén, hermanos. Que Dios guarde nuestros ojos y que solamente nuestros ojos vean lo que el Señor quiere que veamos, y lo que no es del agrado del Señor, que ciegue nuestra vista. Lo que tenemos que pedirle al Señor, que sobre todo nuestros ojos espirituales sean abiertos en todo tiempo. Y hablando de ojos espirituales, hoy a la mañana leía la historia de cuando al profeta Eliseo lo rodean los enemigos que vienen a matarlo. Y dice la Biblia que él está tranquilo. Él le dice a su criado, a Giesi, tranquilo, no temas, no pasa nada. Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y entonces Eliseo hace esta oración en Segunda de Reyes capítulo 6. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor le abrió los ojos al criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, Eliseo oró al Señor y le dijo, te ruego que ahora hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición del profeta Eliseo. Por una parte dice, ábrele los ojos a mi criado, y por otra parte dice, ciega los ojos de los que vienen a matarnos y a destruirnos. Primera de Juan capítulo 2,
resumiendo lo que es el mundo, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense en estas tres frases, todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne; número 2, los deseos de los ojos; y número 3, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar que Eva, antes de pecar, miró. Dice que ella estaba mirando al árbol que el Señor había dicho, no comáis de él. Y dice que mientras miraba, codició y finalmente pecó. Es decir, que la tentación a Eva le entró por los ojos. Ella estaba en el lugar equivocado, mirando lo que no tenía que mirar y al mismo tiempo dándole lugar a la codicia. El diablo la atrapó, la tentó, ella codició lo que veía y finalmente todos conocemos el resto de la historia. Así que sobre todas las cosas, dice la Biblia, si hemos resucitado con Cristo, si espiritualmente hablando ha habido un cambio en nuestra vida, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, es interesante notar que el Señor Jesucristo era muy observador, tremendamente observador. Y he elaborado una pequeña lista de cosas o de personas que al Señor le llamaron la atención a la hora de mirarlas. Empecemos por el capítulo que en esta tarde se leía desde este mismo púlpito. La Biblia dice que él está en la casa de Simón Pedro. La casa está abarrotada. Él está en Capernaum. De repente ven que hay un paralítico que es cargado, es traído por 4 amigos o compañeros. Como no pueden entrar a la casa debido a la cantidad de gente, de público que hay, lo descienden, lo descuelgan por el techo. Y dice la Biblia literalmente que cuando Jesús vio la fe de ellos, automáticamente comenzó a actuar. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero lo que me llama la atención es que el Señor tiene la capacidad de ver nuestro nivel de fe, ver cómo está nuestra fe y qué estamos haciendo con ella. Así es que el Señor que nos ayude y nos dé sabiduría para saber utilizar adecuadamente nuestra fe, porque Él sabe cuánta fe tenemos y en qué condición se encuentra actualmente. En el mismo Evangelio de Marcos, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, el versículo 5, que entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Él sabía que lo estaban observando y por eso hace la siguiente pregunta. ¿Está bien que yo haga una sanidad? ¿Que yo ayude y bendiga a este hombre en día de reposo? Y dice que mirándolos con enojo, porque él sabía que no se iban a alegrar con la sanidad, sino que la iban a utilizar como una excusa para acusarlo delante de los líderes religiosos de la época, para decir, miren, ha quebrantado el santo y sagrado Shabbat, el día del reposo. Y dice que los observó, pero en esta ocasión dice que los observó con enojo. Segunda mirada. La tercera mirada del Evangelio de Marcos también se encuentra en el capítulo 3, el verso 34, que dice lo siguiente. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Esto es en la casa donde recién acaba de sanar al paralítico. Y cuando a él le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera esperándote, él no interrumpe la reunión. Él no sale afuera a atender a su madre y a sus hermanos, sino que él mirando a los que están en la sala como diciendo, les estoy observando, préstenme atención, les voy a dar una palabra, les voy a dar una enseñanza que tienen que recordar durante toda su vida. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuarta mirada del Evangelio de Marcos, también en Marcos capítulo 5, verso 32 dice, y mirando
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La Biblia nos enseña que él va caminando rumbo a la casa de un líder, de un responsable de una sinagoga judía, y de repente alguien le toca. Una mujer que está enferma, que tiene un flujo de sangre, que nada ni nadie la puede ayudar. Es más, dice que gastó en médicos todo cuanto tenía. Y él se para y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, maestro, todo el mundo te aprieta, ¿cómo que alguien te ha tocado? Y él dice, yo he notado que alguien me ha tocado de una forma diferente, porque ha salido poder de mi interior. Y dice que mirando alrededor para ver de quién se trataba, la mujer temblando y muerta de miedo dice, Señor, yo he sido la persona que te ha tocado. Es decir, el Señor se detiene y observa a esa mujer que con fe le tocó y su vida fue cambiada para siempre y nunca más volvió a padecer de esa enfermedad. Seguimos avanzando por el Evangelio según Marcos y nos vamos adentrando en sus capítulos y llegamos al capítulo 8, el verso 33, y encontramos las siguientes palabras. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos en Cesarea de Filipo, bien al norte de Israel, una ciudad que actualmente se conoce como Banias, donde estaban las puertas del Hades, según el Señor. Y dice la Biblia que Pedro intenta convencer al Señor de que no vaya a morir a la cruz a Jerusalén. Y entonces es cuando el Señor mira otra vez a sus discípulos, como diciendo, atentos a lo que voy a decir ahora. Es una palabra fuerte, es una palabra directa. Y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez que quitamos nuestra mirada del Señor y nos ponemos a mirar como los demás miran y observan la vida, cada vez que quitamos nuestra mirada del Señor y de su palabra, de sus promesas, de su obra, y comenzamos a mirar las cosas de este mundo, es Satanás el que está distrayéndonos y despistándonos para no seguir a Él y para no seguir mirando a nuestro Dios. Tremenda esa palabra que el Señor le dice a Pedro. Yo creo que nunca en su vida olvidó cómo el Señor le habló en ese momento. Pero en Marcos capítulo 10 hay una mirada de amor, hay una mirada que conmueve, una mirada extraordinaria. Dice, pero él, o entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando su cruz. Mirándole, le amó. Era un buen muchacho, una persona que había observado la ley de Moisés, que había guardado los mandamientos. Pero el Señor le dice, pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, te falta una cosa. Sabemos que fue la única persona en la historia que después de haber hablado y visto y conocido personalmente al Señor, se va peor de lo que viene, porque dice que se fue muy triste, porque triste se irá siempre el hombre y la mujer que no quiera obedecer la palabra del Señor y al Señor, evidentemente. Nunca se irá bendecido, al contrario, este tuvo la bendición de haberse podido convertir en un discípulo del Señor, como muchos de ustedes en esta tarde ya podían estar a otro nivel y aún no están. Como muchos cristianos hoy en día podían hoy estar ya en primera línea y por miedo, por presión familiar, por lo que sea, les da miedo dar el paso. No están dispuestos a jugársela por el Señor, como a este. Este era joven y muy rico. Y el Señor le dice, bueno, si me estás haciendo una pregunta, prepárate para la respuesta. Has guardado todos tus mandamientos, tienes dinero, tienes tu vida presente y futura asegurada, pero si quieres ser mi discípulo, te voy a enseñar otro estilo de vida diferente al que tú sabes llevar. Vende todo. Juégatela, vende todo, despréndete de todo. Al fin y al cabo no te vas a llevar al cielo nada de tus riquezas. Y ven y sígueme. Y no le gustó la respuesta. No le gustó la respuesta del Señor. Tal vez esperaba otra respuesta, no lo sé. Pero lo que está bien claro es que el Señor se le queda mirando y con esa mirada le expresa su amor, porque ve el potencial que hay en él. Porque ve que podía haber llegado a ser otro Pedro, otro Pablo, otro Santiago, otro Tomás. Pero lamentablemente el miedo a perderlo todo,
se apoderó de él y no fue capaz de alimentar su fe y de responder al llamado del Señor. Pero el Señor lo mira no con enojo, como hemos visto anteriormente, sino que lo mira con amor, como diciendo, qué lástima, ¿no? Lo que podía haber llegado a ser este muchacho, y ahí te quedas, amigo. Ni siquiera la Biblia, me llama la atención, ni siquiera la Biblia, siendo joven, siendo buen religioso, siendo rico, ni siquiera la Biblia nos da el nombre para que ni siquiera sepamos cómo se llamaba. Seguimos avanzando y ahora hay una mirada diferente. En Marcos, el capítulo 12, el verso 15 dice, mas él, percibiendo, otra versión dice, mirando, observando la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ante la pregunta, ¿es lícito dar tributo, pagar impuestos a los que nos están oprimiendo? ¿Sí o no? Si decía, es lícito dar tributo al César, se pone en contra todos los judíos. Si dice que no es correcto darle tributo a los romanos, se pone a todos los romanos en contra. Entonces él, con una respuesta tremendamente sabia, rompió la presión diciendo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la pregunta no era porque querían en el fondo aprender. No, esa no era la actitud. Él ve que detrás de esa pregunta hay hipocresía. Y el Señor, como vimos antes, ve la fe, pero también ve la hipocresía de nuestros corazones. Ambas cosas no les son ocultas a los ojos de nuestro Dios. Pero miren qué bonito este texto de Marcos 12:34, que dice lo siguiente. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle nada. No estás lejos del reino de Dios. Observó, vio, escuchó una sabia respuesta por parte de esta persona que le acaba de dar una respuesta sabia, correcta al Señor. Pero a pesar de que has respondido correctamente, todavía no estás dentro del reino. Estás cerca, tal vez más cerca que otros, pero no estás dentro. De nada sirve estar cerca de las cosas del Señor si no estás involucrado y metido en las cosas del Señor. De nada sirve ver la tierra prometida y no poder entrar a ella, conquistarla y a disfrutar de ella. En esta ocasión la expresión me llama mucho la atención. Estás cerca, estás cerca, pero todavía no estás dentro del reino de Dios, aunque la respuesta fue correcta. Es decir, la teoría la has aprobado con un 10, la práctica de momento la tienes suspendida hasta septiembre, que tienes que recuperarla. Seguimos avanzando y nos vamos a otro evangelio, ahora al de Lucas. Otro hombre tremendamente observador, que fíjense lo que se da cuenta que está mirando el Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Fíjense, vio a los ricos. Pero gracias al Señor, en el versículo 2, que dice que también vio a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, todo lo que tenía. Es interesante notar cómo empieza el capítulo diciéndonos que él observaba cómo los ricos daban aquellas enormes y generosas aparentemente ofrendas, pero también observó a la viuda. En otras palabras, delante de la presencia del Señor, nada pasa desapercibido. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que dice que los ojos del Señor, no es que sea algo literal, los ojos del Señor recorren toda la tierra y Él está siempre pendiente y atento a las oraciones de los justos, de sus hijos. En otras palabras, el Señor lo ve todo, el Señor lo conoce todo y no se le pasa nada, absolutamente nada, desapercibido ante los ojos del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino aquel al Señor? Aparentemente nunca se habían visto, no se conocían, y sin embargo el Señor dice públicamente, si quieren saberlo, este hombre, Natanael, este es un verdadero israelita. Y Natanael se queda sorprendido y le dice, Señor, no nos hemos visto nunca, no me conoces de nada. Y el Señor le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. En otras palabras, te escondas donde te escondas, estés donde estés, no pasa desapercibida tu vida ante los ojos del Señor. Y más si eres un hijo suyo.
Él te cuidará, Él te prosperará y Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Qué bonito que el Señor vio a la viuda, una viuda muy, muy pobre, y habló de ella y dijo, esta ha dado más que todos estos ricos, porque estos ricos dan de lo que les sobra, pero esta dio todo cuanto tenía. Qué bendición tremenda, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo me llama la atención esta mirada del Señor, y dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el versículo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una mirada de compasión. Una mirada en la que se da cuenta de que hay multitudes que le siguen, pero son pobrecitos como ovejas que no tienen pastor. Nadie las atiende, nadie las cuida, nadie suple sus necesidades, ni sana sus dolencias y enfermedades, pero el Señor ve las multitudes. Y el Señor sigue viendo las multitudes de este mundo perdido. El Señor sigue viendo multitudes de gente perdida, descarriada, vacía, triste, que no saben ni lo que hacer con su vida. Las sigue observando, las sigue amando, y nos dice a nosotros: id y predicarles el evangelio a ellos para que sean salvos. Amén, hermanos. Hay una mirada que tuvo que ser espectacular. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Ben-Hur, pero hay una escena en la que se ve como un choque, un encuentro de miradas, ¿verdad? Que es muy impactante esa escena donde ese centurión que le llama la atención a una persona se queda mirando, ¿verdad? Y años más tarde se lo vuelve a encontrar. Esta mirada que vamos a ver ahora, que se encuentra en Lucas capítulo 22, tuvo que ser espectacular, porque el efecto que produjo esa mirada fue tremendo. Miren o presten atención a este texto. Prendiéndole, estamos hablando de la última noche, cuando el Señor es llevado de Getsemaní a la casa de Caifás para ser interrogado, y después lo llevan a la fortaleza de la Antonia, donde vivía Poncio Pilato. En fin, toda esa historia que ustedes conocen. Dice: prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Grave error, seguir a Jesús de lejos. Y dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Lo descubrió. Pero él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a ese gallo, eh? Tremendo, ¿eh? Entonces, vuelto el Señor, escuchen bien esto es impresionante, esta escena. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, ¿no? Simplemente fue necesario que el Señor mirara a Pedro, y automáticamente Pedro recordó todo lo que el Señor le había dicho un rato atrás. Cuando él había dicho: yo nunca te dejaré. Esto seguramente sí, no te puedes fiar de ninguno de ellos, pero conmigo puedes tener la completa seguridad que si tengo que ir contigo a la muerte, vamos juntos. Y sin embargo fue el que le negó. Ya se lo había profetizado el Señor, ya le había dado una palabra el Señor, pero parece que él no le dio la importancia que tenía que haberle dado. Comienza a seguir al Señor, pero de lejos, cuando él era una de las personas que más de cerca siempre estuvo del Maestro.
Incluso llegó a oír y a ver cosas que otros discípulos ni vieron ni oyeron. Pero ahora le sigue, pero de lejos. Y en esa distancia que hay entre él y el Señor, las fuerzas se diluyen. Ya no tienen la misma fuerza y capacidad para enfrentar los problemas, sino que ahora incluso es capaz de juntarse con malas compañías. A mí me llama mucho la atención que esa noche se sentó entre gentiles y se sentía cómodo. Dice la Biblia que hicieron un fuego en medio del patio donde iban a juzgar al Señor, donde lo iban a interrogar, y él estaba entre los gentiles y se sentía cómodo. No dijo, no, este no es mi lugar, este no es mi sitio, yo me tengo que ir de aquí. Sin embargo, después, años más tarde o tiempo más tarde, cuando entra en la casa de un centurión romano que lo ha mandado a llamar para que le predique el evangelio, estoy hablando de Cornelio, ¿se acuerdan? Él está en Jope. Tiene una visión, el Señor le dice que tiene que ir a Cesarea la Marítima para predicar la palabra a Cornelio, y cuando entra en la casa, todos son gentiles, por supuesto eran romanos, y él dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un romano. Vaya, qué curioso, ¿no? La noche que negaste al Señor estabas entre romanos y estabas como pez en el agua. Te calentabas con ellos, hablabas con ellos y te sentías cómodo y casi ahí como a gustito, ¿no? Alrededor del fuego. Y ahora que te manda el Señor a predicar otra vez a romanos, ahora dice que para ti eso es muy violento y muy desagradable entrar nada más y nada menos que a una casa llena de gentiles a predicarles el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Pues la Biblia nos enseña que allí donde él se sentía a gusto fue donde el diablo le atacó. Ten cuidado en los lugares donde tu alma, donde tú te sientas a gusto, porque no significa que Dios está en ese lugar contigo. Ten el discernimiento espiritual suficiente para saber si esa satisfacción, ese estar a gusto y cómodo en un lugar, es una paz que el Señor te está dando, o es una sensación que el diablo te está permitiendo tener para atacarte y destruirte en ese sitio. Hay gente que se siente cómodo viendo una película de pornografía. Hay gente que se siente cómodo en una discoteca bailando sabe Dios qué. Hay gente que se siente cómodo y a gusto en ciertos ambientes donde Dios no está, pero ellos se sienten cómodos. No se sienten acusados, no se sienten incómodos, no se sienten mal. Pedro no se sentía mal cuando estaba calentándose alrededor del fuego de los romanos, pero allí no estaba el Señor. De hecho, allí le ataca el diablo y niega al Señor, no una ni dos, sino 3 veces, hasta que se cruzan sus miradas, la de él y la del maestro. Y entonces dice que ya tuvo que salir. Ya se le hizo insoportable. Cuando tú ves al Señor, cuando Él te mira a ti, el ambiente se te hace irrespirable. Mientras el Señor estaba por otro lado y Él miraba por otro lado y con otras conversaciones y otras compañías, no pasa nada. Pero en el momento en el que se cruzan las miradas, en el momento, mi hermano y amigo, en el que te acercas al Señor, el ambiente, si es pecaminoso, se te hace irrespirable. Y dice la Biblia que tuvo que salir y allí lloró amargamente, porque allí él se desconectó de Dios. Qué tragedia tan grande. Un hombre que lo había dejado todo por el Señor. Había dejado hasta su casa, su familia, las redes, la barca. Y 3 años más tarde, después de haber visto milagros tremendos, porque hay experiencias personales que Pedro tuvo que ningún discípulo ni ningún hombre en la historia tuvo, como por ejemplo caminar por encima de las aguas. Todo eso se olvidó en un instante. Todo eso en segundos se le olvidó a Pedro y niega al Señor como se lo había dicho el maestro. Entonces es increíble ver cuando el Señor resucita a los 3 días de su crucifixión y le dice a María Magdalena aquella expresión que a mí siempre me ha llamado la atención, y cada vez que voy a Israel y voy al lugar donde pasó la restauración de Pedro, siempre lo menciono porque es tremendamente impactante. A veces leemos así las cosas de la Biblia y no nos paramos y decimos, espérate un momento, que esto no está aquí para rellenar un hueco, para que la Biblia sea más amplia, sino esto está aquí con una razón de ser. Cuando le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí me voy a encontrar con ellos. Podía haberle dicho, dile a mis discípulos que suban a Galilea. A Pedro no, porque si Pedro me dijo que no me conoce, si Pedro dijo que no quiere saber nada de mí, ¿para qué va a subir a Galilea? ¿Para qué?
Pero el Señor le da una oportunidad y la aprovechó. Ahora, me imagino que cuando llegó María Magdalena al círculo donde estaban los discípulos y le dice de parte del maestro, tengo un mensaje para todos ustedes. El Señor dice que tenéis que subir a Galilea. Y Pedro estaba allí en un rinconcito con el alma rota, hecha pedazos por lo que había sucedido unos días atrás. Pedro, y me dijo el Señor que también subas tú. Claro, es una mezcla de sensaciones, porque por un lado, qué bueno que el Señor me haya llamado, pero por otra parte, ¿qué me va a decir? ¿No? No sé si es mejor que me llame o que no me llame, porque Él sabe lo que pasó. Nuestras miradas se cruzaron aquella noche. Y si Él le dice, dile a mis discípulos que suban, y dice a Pedro, Él está haciendo una diferencia entre los discípulos y yo. Y seguramente lo que le va a decir a los discípulos es completamente diferente a lo que me va a decir a mí. Así que habrá subido a Galilea muerto de miedo, ¿no? Diciendo, ¿qué me espera? ¿Qué me va a decir el Señor? Bueno, Él se va a Galilea, dice la Biblia, que está pescando y de repente el Señor se aparece por allí y los vuelve a mirar, los vuelve a observar. Pero ahora los mira, y es una opinión personal, como con esa tristeza de decir, no habéis entendido nada, ¿sabes? No han entendido nada. Yo les llamé a ustedes, les enseñé una vida nueva, vieron milagros, señales, prodigios, escucharon mensajes que ya le hubiera gustado a David, a Moisés, a Abraham, a los profetas del Antiguo Testamento ver y escuchar, y ahora los veo otra vez en lo mismo, la misma barca, la misma red, el mismo lago. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Perdiendo el tiempo. Yo muchas veces me he preguntado, con lo que Dios ha hecho en tu vida, con los milagros que ha hecho en tu vida, que algunos están vivos por la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué haces otra vez ahí? ¿Qué haces otra vez enredándote en lo que tenías que haber dejado? Si el Señor te dio vida, ¿para qué? ¿Para volver otra vez a enredarte en las cosas de este mundo? ¿O te dio vida para qué? Y el Señor les lanza aquella pregunta, viendo la tristeza, viendo el cansancio de los discípulos. ¿Habéis pescado algo? Bueno, menos mal que en ese momento se atrevieron a ser honestos, ¿no? Y no fingieron, no dijeron, sí, perfecto, hemos tenido una pesca maravillosa. Menos mal que fueron honestos y dijeron, nada. No hemos pescado nada. Lo hemos intentado durante toda la noche, pero hemos fracasado. Y a veces en la vida uno tiene que reconocer que ha metido la pata, que has fracasado, que te has equivocado. He hecho algo, pero no me ha salido bien. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en ese proyecto. Y entonces le dice el Señor, bueno, echar la red a la mano derecha. Gracias al Señor que obedecieron. Parece que estaban ya tan derrotados que dijeron, bueno, total, una vez más, pum, y la echaron. Y dice la Biblia que la red por poco se les rompe. Y es entonces cuando tienen ahora que llamar a los compañeros, porque ahora tienen algo que compartir. Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, tú tienes para compartir con los demás. Cuando tú estás trabajando solo, sin el favor, sin el respaldo del Señor, tú no tienes nada para compartir a nadie, no tienes ni para ti. Pero cuando el Señor les bendice y les llena la barca con una pesca inmensa, entonces mira cómo tienen que pedir ayuda. Mira cómo tienen que ser solidarios y generosos. ¿Por qué? Porque si el Señor me ha dado abundancia, es para compartir esa abundancia. Lo que no puedo compartir es lo que no tengo. Pero cuando tengo, no dijeron, no llamen a nadie, no llamen a nadie. Que se nos hunda la barca, pero no pasa nada, no. Hay que llamar, hay que compartir. La bendición es para compartirla, hermano. Si el Señor te ha bendecido con un don, con un talento, con algo, compártelo. No vivas ahí cerrado, herméticamente, egoísta en ti mismo. No tengas miedo a perder, porque se pierde cuando no das, pero cuando das, Dios multiplica. Eso es lo que dice la Biblia. Al niñito le quitaron la merienda y seguramente lloró, pero al final dijeron, toma una cesta entera para ti solo. Y dice la Biblia que cuando llegan a la orilla, allí están todos, pero nadie se atreve a abrir la boca. Nadie se atreve a abrir la boca, porque otra vez han quedado en evidencia. Lo han visto crucificado, saben que ya ha resucitado y vuelven otra vez a lo mismo. Qué triste, ¿no? Cuando hablas con una persona y le enseñas y le predicas y le instruyes y siempre está con las mismas historias. Es triste, ¿no? Pero sin embargo la atención no se centra tanto en los 11 o en los 10, porque ya uno había fallecido, sino en Pedro. Y a Pedro se le queda mirando, le mira fijamente y le dice, Pedro, ¿tú me amas?
Y Pedro seguramente estaba tan entusiasmado por la pesca que dijo, sí, tú sabes que te amo. Tú sabes que a veces hay hombres que se les habla y no te miran. Bueno, hombres y mujeres también, ¿eh? Dice, oye, te estoy hablando, ¿me puedes mirar? Sí, dime. Y le volvió a preguntar por segunda vez. Tal vez él no era consciente de lo que el Señor se traía entre manos. Pedro, ¿tú me amas más que esto? Te veo ahí contando los peces. ¿Cuánto lleva? Pues 144, 153. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay aquí en la iglesia un muchacho que cuando le preguntas algo dice, ¿estás bien? ¿Estás contento? ¿Saben quién es, no? Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Está la mamá por ahí también. Pedro, escucha una cosa, te estoy hablando, ¿eh? Es la tercera vez que te pregunto lo mismo. ¿Tú me amas? Entonces ya deja todo, ya se da cuenta, ya la tercera se da cuenta. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ah, amigo, tú lo sabes todo. Hace 3 días me llevaste la contraria. Cuando te dije que me ibas a negar, dijiste, no, yo no. ¿Qué le estás diciendo al Señor? No, te estás equivocando, yo no te voy a negar. Ahora admites, ahora por fin reconoces que lo sé todo. Vaya, ahí empezamos bien. Y ahí comienza el Señor a restaurar la vida de Pedro. Hace en algunos casos 10, en otros casos 20, en otros casos 30, en otros casos 40 años, el Señor nos miró a nosotros. Y nuestra mirada coincidió con la de Él. Y ese día nuestra vida cambió completamente. Porque el Señor Jesucristo nos transformó, nos derritió y llegamos a la conclusión de que separados de Él ya no merecía la pena vivir. Llegamos a la conclusión de que sin Cristo nuestra vida no vale nada. Llegamos a la conclusión de que el Señor nos dio la vida y nos liberó a los que tenía que liberarnos, de lo que tenía que liberarnos, no para que volviéramos otra vez a mancharnos con el polvo del camino de este mundo, sino involucrarnos en el reino de Dios, buscándole a Él. Y con defectos, con fallos, con errores, que por supuesto los tenemos, seguimos avanzando, porque los ojos del Señor se encontraron con los nuestros y Él transformó nuestro lamento en baile. Yo me acuerdo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que hace años cuando los padres nos miraban, nos decían todo con simplemente una mirada, ¿verdad? La mirada de tu padre cuando estaba enfadado, la entendías, ¿verdad que sí? ¿La entendías? La mirada de los amados, de los que se aman, de los que están enamorados como tortolitos. ¿No ves cuando se miran que es como si tuvieran chispitas en los ojos? Que hace así y le brillan los ojitos, ¿verdad? La mirada de una persona triste, enferma, a punto de morir. La mirada de un preso. La mirada de un niño hambriento. Cuando las ves no te olvidas nunca. La mirada de una persona herida en un accidente. Como yo he visto muchas veces la mirada de un torero cuando se desangra y sabes que está a punto de morir. Es una mirada perdida, vidriosa, que no sabes si te está mirando o ya se fue. ¿Cuántos tipos de miradas hay, verdad? Pero sin lugar a dudas, la mirada de Cristo es una mirada hoy por hoy para nosotros de amor. Porque el Señor ve nuestras miserias y nuestras necesidades. No le pasan desapercibidas. Sabe que tienes que pagar mañana unas cosas y a lo mejor hoy no tienes ese dinero. Sabe el Señor lo que estás pasando en tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad personal. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo perfectamente. No hay un lugar donde te puedas ocultar de los ojos de Dios. Qué ridículo cuando Adán y Eva se intentaron ocultar de la mirada del Señor, metiéndose dentro de un árbol o escondiéndose dentro en un bosque. Qué tremendo cuando Jonás pensaba que descendiendo al camarote de más abajo en aquel barco que lo llevaba rumbo a España, él podía ocultarse de la presencia del Señor. Qué ridículo cuando hay personas que piensan que lo que estás haciendo Dios no lo ve. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando decían Dios no ve. Ni nos va a bendecir, ni nos va a castigar, porque Dios no se entera de nada. Dios no ve nuestra conducta.
Y sin embargo, qué tremenda la revelación que el Señor le da a su siervo, al profeta Ezequiel, cuando está en Babilonia y le dice: ven que te voy a mostrar lo que la gente no ve. Y lo lleva en visión. En una visión tremenda, lo lleva a Jerusalén y le dice: mira ese hueco en la pared, métete por dentro de este hueco y mira lo que están haciendo ahí adentro. Y dice que cuando entran, dice que ve todas las paredes del templo, todas con los símbolos del zodíaco, y allí están adorando a la reina del cielo, y allí están esnifando, y allí están haciendo cosas terribles. Y el profeta dice: pero esto ¿cómo es? Dice: no, pero hay más, esto la gente no lo ve, la gente ve de la puerta para afuera, pero yo veo el interior. Entra por esa puerta y mira lo que están haciendo allí. Y lo lleva haciéndole un recorrido por todo el templo y le dice: ahora entiendes por qué yo quité mi gloria de aquí. Ahora entiendes por qué os han castigado y llevado a Babilonia al destierro. Ahora entiendes por qué esta tragedia nacional ha ocurrido. Porque lo que ustedes no veían, yo sí lo veía. Y quiero que tengamos bien claro a lo largo de nuestra vida que hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, la mirada del Señor nunca se aparta de nosotros. Eso nos tiene que producir un temor reverente impresionante. Saber que Dios me está siempre viendo y oyendo. Siempre, siempre. Donde quiera que te encuentres, en la situación en la que te encuentres, Dios te está observando. Y hay un pasaje bíblico que lo he dejado para el final, no por ser el menos importante, sino porque hay, por así decirlo, como una doble visión, una doble mirada. El pasaje es muy conocido, se encuentra, si lo quieren después leer, en Génesis capítulo 34. Dice que cuando Jacob viene, después de haber estado más de 20 años trabajando para Labán, ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya tiene camellos, ya tiene ovejas, ya es un hombre pudiente, un hombre rico, ya ha logrado rehacer su vida. Él, en vez de ir rápido al encuentro de su padre, eso siempre me llamó la atención. Si ya eres tan rico, ya eres libre, ya tienes una vida hecha, ¿por qué no corres para ver a tu padre que seguramente ya está en los últimos momentos de su vida? No, se para en Siquén. Se para y allí se establece un tiempo. Y es interesante notar que así como él hizo esperar a su padre, después a él también lo harían esperar. Su hijo José también lo hizo esperar a él. El mismo número de años que él hizo esperar a su padre Isaac, que no fue rápidamente a verlo. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y dice la Biblia que allí se establece el campamento de Jacob con sus esposas, con Lea, con Raquel, con Bila, con Zilpa, con sus hijos. Y tiene una hija llamada Dina, como se dice en hebreo. Y dice que ella salió del campamento. ¡Qué temeridad, qué locura! Allí en el campamento hay cobertura, hay santidad, hay orden, está el papá, está la mamá, están los hermanos. Pero dice que ella salió del campamento, que es mucho más que simplemente sacar los pies del campamento. Es mucho más que eso. Es ir a probar otro estilo de vida. Es ir a ver cómo viven los mundanos, cómo se visten las chicas de Siquén, cómo hablan, cómo bailan, cómo son sus celebraciones. El salir del campamento es toda una temeridad, es un atentado contra la cobertura paterna. Es un atentado en contra de la protección que ella sabe que hay en ese territorio, pero ella sale y queda totalmente desprotegida. Y dice que lo que motiva a Dina a ir a ver a las hijas de Siquén es porque quería ir a ver. Y salió a ver. Pero mientras salía a ver, alguien la vio a ella. Y dice la Biblia que la vio uno que la forzó, que abusó de ella. Y esa niña virgen y linda que sale del campamento de su padre viene humillada y en unas condiciones terribles. Y todos conocemos la historia. ¿Salir a ver qué? ¿Qué quieres ir a ver? ¿Lo que tienes en Cristo no te llega? ¿No es suficiente con la paz, con el gozo, con la salvación tan grande que Dios te ha dado, que necesitas ir a ver lo que hacen los demás? ¿Crees que los de afuera tienen más paz y más victoria y más gozo que tú como creyentes? Son ellos los que tendrían que venir aquí a verte a ti, y no tú ir ahí a verlos a ellos. ¿A ver qué? Su desorden, su promiscuidad, sus malas palabras. ¿Eso es lo que quieres ir a ver? ¿Eso es lo que quiso ir a ver Dina? Pues te salió el tiro por la culata, amiga. Porque por ir a ver te vieron. Por ir a descubrir un mundo te descubrieron a ti.
y te robaron lo más hermoso que tenías en ese momento y nunca más lo volviste a recuperar. Así que, queridos hermanos, que Dios guarde nuestros ojos y nuestra curiosidad que sea descubrir más cosas del Señor y no cosas fuera del Señor. Porque fuera del Señor todo es mentira y vanidad. Solamente en Cristo mi alma tiene plena satisfacción, paz, gozo y libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, ahí donde estás. Aleluya. Que el Señor sane nuestros ojos. Que el Señor nos dé una mirada espiritual, profunda. Que seamos capaces con nuestros ojos espirituales discernir los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ¿cuánto tiempo falta para la siega, amados míos? Y le dijeron: 4 meses todavía faltan, Señor, para que llegue el tiempo de la siega. Y Él dijo: alzad vuestros ojos y mirad, porque yo ya veo blancos los campos para la siega. Lo que para ustedes todavía está lejano, yo lo veo cercano. 4 meses dicen ustedes que falta para la siega, y yo ya veo los campos listos, preparados y dispuestos para la siega. Lo que pasa es que vuestra visión es una visión corta, carnal, limitada, finita, y los ojos que tenemos que tener son los ojos de Dios, para ver las circunstancias y saber interpretarlas adecuadamente y darnos cuenta de los tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo, mis queridos hermanos. No quites su mirada del Maestro en ningún momento, porque como quites la mirada del Señor, te hundes en las tormentas, en los huracanes, en los vendavales de la vida. Ponga su mirada solamente en el Señor, no en el pastor, no en los hermanos. Ponga su mirada solamente en el Señor, porque he conocido mucha gente que por haber puesto su mirada en la gente han tropezado y han caído, se han enfriado y se han apartado del Señor. Pero nunca he conocido a nadie que solamente mirándolo a Él, solamente poniendo los ojos en el autor y en el consumador de la fe, haya tropezado y caído, sino todo lo contrario. La única manera de permanecer firmes, en victoria, constantes, desarrollándonos, avanzando, conquistando el terreno del enemigo, es mirándolo solamente al Señor Jesús. Miradme a mí, sed salvos de todos los confines de la tierra, dice el Señor. Es tiempo de mirar solamente a Él, porque poniendo nuestra mirada en Él, podremos llegar a la meta y poder darnos un abrazo y escuchar las palabras: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sigue avanzando, mi hermano y amigo. No apartes tu mirada del Señor. No mires a diestra ni a siniestra. Míralo solamente a Él y sigue caminando en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias por esta reunión, Señor, por este servicio, por este tiempo tan bien aprovechado, Señor, donde nos vamos con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, con un nuevo toque de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por haber venido a la orilla de nuestra vida y por habernos mirado a los ojos y por habernos dicho nuestro nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por mirarnos, por elegirnos, por escogernos como un instrumento para que la extensión de tu reino sea evidente. Gracias, Señor. Ponemos una vez más toda nuestra vida en tus manos y toda esta semana, Señor, delante de ti. Guárdanos, líbranos y que caminemos bajo la nube de tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos pudimos reunir una vez más para adorar tu nombre con la familia de
la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice, Señor, el resto de esta semana. Fortalece, Señor, levanta, sana al que está herido, al que está enfermo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestra roca eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.